A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidos y bienvenidas a Un Mundo Extraordinario, una semana más. Hoy os voy a presentar la segunda parte con Sylvia Clay. Esta segunda parte la vamos a titular también El descubrimiento, la armonía interior a través de la voz. Ya sabéis que ella es una coach de la voz, ella es una profesional, hace cursos para mejorar la comunicación. Vamos a hablar de todo eso y un poquito más, de la comunicación, de cómo mejorar nuestra asertividad a la hora de comunicarnos y sobre todo también desde un punto de vista más mecánico, cómo mejorar el tono de la voz. Vamos a comunicarnos ya directamente con Sylvia. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. I believe in what I feel. I won't stop until I discover all that's beyond. I'll align higher. I'm the one, beating my heart's pattern, following the signs. They say I'm getting closer. I'm getting closer. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that, even if it don't happen fast. There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. I believe in what I feel. I won't stop until I discover all that's beyond. I know I can be her. I'm the one. Sylvia Clay, muchísimas gracias por entrar en esta segunda parte en El Mundo Extraordinario. Gracias, Gracias a ti. por tu... Gracias a ti. Mira, quería preguntarte, en el otro capítulo no quedó muy claro, porque no hablamos del todo, pero yo sé que tú eres profesora de comunicación y yo sé que estás ayudando a muchísima gente con tus cursos. Me gustaría que si pudieras compartir un poco cómo llegaste a ser profesora de comunicación. Sí, porque además, claro, la otra vez te conté por qué fui profesora de canto por ser vocal coach y todo esto también me llevó a ser profesora de comunicación. Yo era una persona muy inhibida. De nacimiento normalmente somos o inhibidos o violentos. Entonces una persona inhibida como es una persona que se lo calla todo, etcétera, etcétera. ¿Por qué era inhibida? Porque yo vengo de una familia muy conflictiva, donde además yo, muy desestructurada también, donde yo era el último mono y entonces era la típica frase de niña, cállate. Pues yo siempre niña, cállate. Así que tanto niña, cállate, que la niña se cayó del todo.
En el instituto ya me di cuenta cuando tuve que tenía un problema cuando empecé a ir a las clases de ética, porque yo veía que mis congéneres, mis colegas, hablaban mucho y yo quería decir, pero no sabía ni por dónde empezar. Y a los 19 años, cuando yo entré por primera vez en una multinacional y entonces hacíamos reuniones de equipo y todo eso, yo veía que los demás explicaban lo que hacían en el día a día de una forma pues muy tranquila, muy normal y expresando todo lo que querían, y yo veía que yo no lo podía expresar, que titubeaba, que tartamudeaba a veces, sin ser tartamuda, yo no soy tartamuda. Ahí empecé a darme cuenta de que yo tenía un problema. Así que me apunté a clases de arteterapia y en arteterapia empecé a cambiar yo. A partir de ahí también empecé a ir a terapia psicológica porque yo necesitaba salir de esa familia, de todo ese bagaje que yo había tenido familiar. Y a los 26 años ya me sentía bien, me sentía fortalecida, me sentía bien, pero aún así algo fallaba en mi comunicación, así que empecé a tomar clases de comunicación y iba pues con muchos maestros a que me enseñaran a hablar, qué hacer, qué decir, asertividad, todo tipo de comunicación. Y al final di con Mónica Galán Bravo, que Mónica Galán Bravo, me imagino que la conocerás, es una de las grandes maestras de comunicación, y cuando yo me apunté a su curso me dijo, ¿pero tú qué quieres que te enseñe yo si ya hablas muy bien? Y le dije, pues si hablo muy bien, quiero que me digas qué es lo que hago bien, porque si realmente hablo muy bien, yo no sé qué es lo que estoy haciendo para hablar bien. Entonces, después de su curso, cuando finalizó su curso, me dijo, tú también tienes que ser maestra de comunicación, haz un libro, me obligó a escribir un libro que ella me prologó, que es este, Cautiva a tu público, prologado por ella, por Mónica Galán Bravo, que está aquí. Y entonces hice mi libro, o sea, Saca partido a tu voz y cautiva a tu público. Su editor fue mi editor y entonces muchas cosas de que yo tenía en mi libro, su editor me dijo, no, todo esto está en el libro de Mónica, mejor lo sacamos y nos focalizamos solo en el tuyo del tema de la voz. Y a partir del libro que hice, que está publicado en Amazon y cualquier persona lo puede encontrar en Amazon, a partir de este libro fue cuando yo ya empecé a encontrar alumnos, que los alumnos me decían, tú me tienes que ayudar, que fue el chico que comenté en el programa anterior, y con todo lo que me recortó el editor, más lo que tenía de mi libro, más lo que yo he aprendido en mi vida y todo, pues hice un compendio y empecé a dar clases como me había dicho Mónica, y surgió de ahí, sin buscarlo prácticamente. Y sí que es cierto que, bueno, que una persona inhibida al final y violenta pueden al final ser asertivos y vivir con una comunicación en paz y vivir tranquilos, comunicándose con quien quieran, teniendo un conflicto o los que sean, sabiendo que lo van a resolver desde la paz. Interesante, Silvia. ¿Y tú, Gracias. de qué manera la enseñanza de la comunicación consciente, bajo tu punto de vista, cómo crees que contribuye al bienestar general y, sobre todo, a la aceptación por parte de los demás? Es decir, ¿cómo puedes ser, a ver si la pregunta te la hago bien, cómo puedes ser mejor aceptado por parte de los demás, ¿no? Una comunicación consciente, Rafael, para mí es vital, porque no hay nada peor que una persona. ¿Cuántas veces te ha pasado, Rafael, que una persona te acaba de soltar una barbaridad y le dices, me acabas de decir esto? Y te dice, no, yo no te lo he dicho. Sí. Y te quedas como, ¿cómo que no me lo dices? Sí, lo acabo de oír, me lo acabas de decir. Y ahí es donde me doy cuenta de que muchas personas hablan de forma totalmente inconsciente, que sueltan cosas por su boca que no saben ni por qué las dicen. Y yo te digo que yo en mi comunicación, que es totalmente consciente, cada cosa que digo tiene su proceso previo. Antes ha pasado por mi cabeza, porque va muy rápida mi cabeza, pero antes de soltarlo por mi boca, mi cabeza ha pensado muy bien cada palabra que yo tengo que decir. ¿Por qué? Porque yo tengo una comunicación muy, muy consciente. Por ejemplo, hay cosas que yo no digo en mi vida. El no es una de las palabras que prácticamente es casi imposible que tú la oigas de mi boca.
Y el pero también. El pero, si lo uso, está muy afinado por qué lo digo. Entonces, siempre miro, soy muy consciente de qué digo y cómo lo digo. También porque, claro, depende de lo que digas, también puedes herir muchas sensibilidades y también ahí también tienes que mirar qué dices y cómo lo dices. La comunicación siempre tiene que ser muy consciente, Rafael, porque si no hace que perdamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Veo que utilizas la programación neurolingüística también en tus programas. Veo que estás Sí. trabajando con esta herramienta muy Sí. interesante. Sí, luego también es eso, o sea, aparte de comunicación, me formé como coach profesional, que es un tipo de coaching, y también me formé como PNL, porque bueno, ya como que en las sesiones individuales vamos más a profundizar en la esencia de cada uno y quitar heridas de la infancia, etcétera, pues ahí dije, mira, voy a estudiar más y como que soy una persona que siempre me paso la vida estudiando y aplicando, pues me formé también en eso. Magnífico. Y yo quería preguntarte también, Silvia, bajo tu punto de vista, ¿cómo se integra la autoaceptación en el enfoque para mejorar la comunicación personal? Es decir, ¿cómo integras esta parte de me quiero más con ese enfoque para mejorar la comunicación, tanto personal como profesional? Trabajándote a ti mismo y entrando en tu interior. Es un proceso muy duro porque el ego está ahí fastidiando. Cuando digo el ego es el, tú, o sea, te voy a poner un ejemplo. Tú estás intentando cambiar y diciendo, vale, hasta aquí mi vida ha sido así y a partir de aquí yo quiero que mi vida sea así. Ok, pues voy a hacer todo lo posible para cambiar. Y te pones y haces bueno, vas a un coach y empiezas a hacer cambios en tu vida. El ego te lo va a fastidiar todo. El ego te va a decir, pero ¿dónde vas? Pero si ya estábamos muy bien. Si ya, pero sin, vale, teníamos conflictos, pero bueno, nos íbamos resolviendo. ¿Y ahora que vas a ir tú al coach? Ahí a que te diga 4 cosas. Y el ego está ahí fastidiando, fastidiando, fastidiando. Y eso lo que tenemos que hacer es decirle al ego, ok, tranquilo, take it easy, date tranquilo, que verás que con el cambio todo va mejor. ¿Por qué? Porque el ego no quiere cambiar, el ego quiere seguir estando haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, porque al ego ya le va bien. Y cuando cambias, en el momento en el que ya ha pasado 6 meses, por ejemplo, ya empiezas a hacer cambios y a ver cosas, es cuando el ego te dice, ah, bueno, sí, a lo mejor esto sí estaba mejor, sí, ahora sí te doy la razón. Entonces, el autoconocimiento es el trabajarse a uno mismo, el ir hacia adentro, el entenderse más, comprenderse más y entonces a partir de ahí, bueno, y acocar al ego y decirle, no pasa nada, tú tranquilo, piticli, 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 que todo pasará y todo mejorará. Y entonces cuando el ego va viendo que todo lo demás mejora, ya te permite que sigas haciendo todo el traspaso y todo el trayecto, todo el nuevo camino de tu nueva vida. Hay que tener en cuenta mucho al ego, que es que a mí me bloqueaba mucho el ego. Hasta que, bueno, y a todo el mundo, hasta que me di cuenta y entonces cuando lo empecé a tranquilizar, mi progreso fue mucho más rápido. Realmente es una nube que nubla a muchísima gente y hay que luchar contra esa nube, sí, eso es cierto. Silvia, ¿tú podrías compartir algunos consejos a alguien que está buscando, por ejemplo, desarrollar una presencia como más impactante, más persuasiva a través de la voz, de la comunicación? Sobre todo, cuando alguien quiera hablar en público, ya me coloco. Cuando alguien quiera hablar en público y que solo por el hecho de que te vean, los demás digan, ostras, esta persona me impacta, tiene algo que decir muy bueno, lo más importante es cómo colocamos el cuerpo. El cuerpo tiene que estar colocado en vertical, abierto
en el sentido de que las piernas tienen que estar abiertas a la altura de las caderas, no más abiertas, no más cerradas, no cruzadas, o sea, siempre a la altura de las caderas, y los brazos a los lados del cuerpo un poquitín separados. Y cuando hablamos, vamos a hablar con los brazos en simetría. Y todo lo vamos a hacer en simetría, nunca subiendo de la línea de los codos, ¿ok? Entonces, con los brazos en simetría siempre vamos a ir hablando. Y de una forma estable. Siempre esto lo vamos a hacer al inicio y al final de cuando hablemos. Incluso también cuando estemos sentados. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy sentada en esta posición. Con las piernas las tengo a la altura de las caderas y los brazos en forma simétrica. Y esto abierta y que yo me sienta bien. ¿Por qué? Porque eso hace que la otra persona sienta que tienes autoridad, sienta que lo que tienes que decir es importante. Y a nivel de voz, lo que tenemos que hacer es, por un lado, hablar al inicio de todo, hablar con un tono y una potencia más alta de lo que normalmente hablamos. ¿Por qué? Porque la voz siempre baja. La voz es lo que comentaba en el capítulo anterior, en el episodio anterior. La voz es la niña bonita del cuerpo y la voz no quiere trabajar mucho. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de tu forma normal, empiezas a hablar así y hay un momento en el que la voz se cansa y baja de tono y baja de todo y ya la gente no te oye bien. Entonces, vamos a empezar siempre hablando un pelín más alto y con más potencia. Y a partir de ahí, cuando baje la voz, pues ya bajará al tono que tenemos normalmente. Además, cuando nosotros hablamos a nivel de voz, tenemos que ser muy conscientes de la voz que tenemos. Entonces, si tenemos una voz más aguda y la queremos poner más grave, tenemos que ser conscientes de que queremos hacer eso y tenemos que saber y tener la herramienta de saber cómo hacerlo. Si tenemos una voz muy grave y no queremos que suene tan grave porque hay personas que nos dicen que esa voz les hace dormir, todo eso son herramientas que tenemos que utilizar a la hora de hablar, sabiendo cómo es nuestra voz y cómo la queremos manejar. Entonces, sobre todo el cuerpo, que es algo muy fácil, que lo acabo de explicar ahora y cualquier persona lo puede hacer. La voz con respecto a subir más el tono y la potencia al inicio. Y ya a partir de ahí trabajar cada uno su voz como quiere ser escuchado, como quiere que se escuche su voz. Y Silvia, ¿son los mismos ejercicios, por ejemplo, como para mejorar la voz como comunicación a la hora de hablar que para cantar? ¿O es alguna cosa diferente? Sobre todo las personas que comunican durante mucho tiempo, ya sean profesores o personas que están mucho tiempo hablando, locutores o etcétera, es muy bueno que hagan clases de canto. Sí que va bien hacer clases de canto para que la voz esté mejor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a muchos profesores, sobre todo a profesores, les hago clases de canto y de pasar a ser profesores que se pasaban el día con afonía, con la bufanda puesta, teniendo muchísimos problemas de garganta, a decir, bueno, si es que ahora ni me cuesta dar clases, ni prácticamente tengo afonías en todo el año, ni tengo que estar tapándome tanto el cuello. ¿Por qué? Porque fortalecemos las cuerdas vocales. Entonces, al fortalecer las cuerdas vocales están más tonificadas y están más preparadas para estar hablando todo el día. Y solo con una clase de canto a la semana, que es lo que me gusta más, que tampoco te roba tanto tiempo al día. Y Silvia, ¿tú utilizas en tu proyecto, en tus programas, la visualización como una herramienta para mejorar no solamente la comunicación, sino incluso te diría para mejorar incluso la puesta en escena de esa comunicación, ¿no? Sí, utilizamos meditaciones de visualización para que la gente, los alumnos, se vean en esa situación y vayan viendo cosas que van pasando y a partir de ahí
su inconsciente, su subconsciente va cambiando. Y pierden muchos miedos, pierden muchas cosas que luego con el tiempo dicen, wow, o sea, si soy otra persona de la que empezó el curso. ¿Tú podrías hacer un poquito, comentar un poquito el tema de la comunicación no verbal y la comunicación verbal? Que veo que nos estamos centrando en la voz, la comunicación verbal, pero la comunicación no verbal, ¿la trabajáis también? ¿Crees que es importante? La comunicación no verbal y la comunicación paraverbal, que es todo es no verbal, es lo que incide más en la comunicación. De hecho, lo que incide como comunicación verbal, que es lo que decimos en la comunicación, es solo un 7%. Un 7%, Rafael. Todo lo demás es cómo lo decimos, tanto la forma de decirla como el cuerpo. Porque no es lo mismo que yo te diga, Rafael, ¿qué quieres cenar esta noche? A que yo te diga, Rafael, ¿qué quieres cenar esta noche? ¿A que no lo, a que no es lo mismo? Y la frase es la misma. ¿Sí o No es lo no? mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y además la postura y todo que te echa así como más coquetuela y la otra como más, a ver, que estoy aquí en faena. ¿Qué quieres cenar? No es lo ¿Verdad? mismo, ¿no? No es lo mismo. No, no. Entonces incide mucho. Claro, cuando tú vas a un sitio a hablar con un cliente o lo que sea y cómo tú te pongas, cómo estés, cómo le hables y todo, va a incidir mucho más que lo que le digas. Porque incluso hay personas que te están escuchando y yo no sé si te pasa a ti. A mí hay veces que me pasa, que te están mirando y dices, no me está escuchando. No me está escuchando. Y realmente sabes que no te está escuchando. Pero luego acabas de hablar y te dice, ay, no sé qué me has dicho, pero lo has dicho tan bien. Y dices, vamos, es que la persona se estaba fijando en yo que sé qué, pero Estás hipnotizando, lo estás hipnotizando. Fíjate. entonces, claro, ahí eso es lo importante, el cómo lo dices. Al final las palabras a la gente le importa poco. Una de las cosas que siempre digo en mis cursos, lo que dices no vale nada. No vale nada. Lo que dices por tu boca no vale nada. Lo que vale es cómo se siente la persona cuando ha estado contigo. Qué ¿Y bueno, esto qué lo hace? El cómo lo dices. qué bueno. Si la persona se ha sentido bien contigo, volverá. Si se ha sentido mal contigo, no te volverá a ver el pelo nunca más en la vida. Y dirás, ¿por qué perdí a ese cliente? Sí, sí, es muy potente lo que estás diciendo, muy interesante. Silvia, sin hacer mucho spoiler, ¿tú podrías comentarnos un poquito cómo funcionan esos cursos que haces, cuánto tiempo, en los bloques en los que te basas, un poco para informar un poco al público? El curso que hago, que se llama Cautiva Clientes, que es un curso de comunicación que sirve tanto para emprendedores como para personas que tienen algo que decir, para saberlo decir de la forma más efectiva posible, tanto con el mensaje, la voz y el cuerpo, dura 3 meses, son 12 semanas, en los cuales hacemos una parte teórica, que es común para todos, y luego las clases la parte teórica es por semana, una clase por semana, y luego la parte individual, que es la parte práctica, donde la parte individual, ¿por qué es individual? Porque va focalizada para cada persona. Es decir, una persona puede necesitar más tener más práctica para hacer algo detrás de la pantalla, ya sea del móvil, ya sea por el Zoom o lo que sea, y dice, no, no, es que yo estoy más focalizado de estar más detrás de la pantalla. Otra persona dice, no, no, es que yo en lo que quiero focalizarme es en ventas, en cómo conseguir más clientes. Entonces, otra persona puede querer hacer ponencias, otra persona puede necesitar más coaching personal para conocerse más y poder comunicar mejor. Por eso hacemos las sesiones individuales, porque cada uno necesita, como cuando vas al psicólogo que vas a terapia, que no vamos todos en grupo, vamos uno a uno, pues esto es lo mismo. Y a partir de ahí, pues hacemos todo el curso donde además
tenemos el autoconocimiento, que es con la lectura del rostro, es una sesión aparte, la numerología de la fecha de nacimiento, que es otra sesión aparte, y la carta natal, que es otra sesión aparte. Y además, con todo lo que comprende el curso, también eliminamos muchas creencias limitantes, eliminamos miedos, eliminamos heridas del pasado, eliminamos muchas cosas que bloquean a día de hoy a la persona a la hora de la comunicación. Muy interesante, muchas gracias. Y luego también quería preguntarte, sin hacer muchos spoilers, un poquito, explicar un poco el libro este fantástico que has hecho, que has editado, un poquito qué contenidos podemos encontrar en este libro. En este libro, sobre todo, que va muy focalizado en la voz, lo que vamos a ver es el porqué de la voz, cómo es la voz, cómo es el funcionamiento de la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también vamos a ver cuál es la forma corporal que nosotros tenemos que tener. Luego, aparte, tenemos aquí, como puedes ver, unos códigos QR donde tenemos unos ejercicios explicados y en el código QR me van a ver a mí haciendo el ejercicio, dando toda la explicación del ejercicio. Y al final también hablamos de todo el tema de los profesores, la prevención, sobre todo para la prevención de la voz, prevención de las cuerdas vocales, etcétera, etcétera. Entonces, es un libro muy enfocado y focalizado solo a la voz y a partir de ahí las personas pues ya sabrán mejor cómo usar su voz y cómo sacarle todo el potencial a su voz. Y bueno, no es el primero es el primero, pero no el último que voy a hacer, porque ya este año ya me estoy planteando de hacer más libros y que vayan todos con temas estos de comunicación y que este sea un satélite a todos los demás. Muy interesante, Silvia, muy interesante. Silvia, estamos llegando casi al final, pero me gustaría, si pudieras aclararnos un poquito todo el tema, esta triangulación entre lo que son las emociones, el cuerpo, y en este caso la comunicación o la voz, ¿no? Esta especie de triángulo, si movemos una pieza, si movemos la otra, ¿cuál es la primera que hay que mover, tocar? No sé, de cara a la comunicación, ¿eh? La primera que hay que mover es la emoción. Cuando a ti te pasa algo y estás en una situación y te viene un conflicto, porque los conflictos vienen, igual que los tenemos internos, también están externos, o sea, los conflictos vienen. Y te viene un conflicto, algo, cuando yo digo un conflicto es cualquier cosa, algo que te perturba. Lo primero que yo hago, y ahora ya te digo lo que hago yo, que es lo que siempre recomiendo, pero es lo primero que yo hago. Vale, ¿qué he sentido y dónde lo he sentido? Emoción intrínseca, es decir, no, lo que yo digo es, he sentido que me han engañado, error. He sentido pena, he sentido tristeza. Otro ejemplo, he sentido que me ha maltratado, error. He sentido un dolor aquí en el pecho. O sea, ¿qué he sentido? ¿Qué emoción intrínseca he sentido? ¿Por qué? Porque eso no me lo puede negar nadie. Si yo digo que he sentido un engaño o he sentido un maltrato, la otra persona puede decir, no, yo no te he engañado ni te he maltratado. Claro. Pero si yo he sentido pena o he sentido una frustración o lo que sea, nadie me puede refutar que yo he sentido eso. ¿Y dónde lo he sentido? Lo he sentido en la garganta, he sentido un bloqueo, no podía hablar. Lo he sentido en el corazón, me ha hecho daño en el corazón, o sea, mi cuerpo y todo se ha hundido. Me ha dolido en el estómago. Sabes que algunas veces nos pasa de, Jolín, estoy súper mal del estómago. Claro, es que no estamos sabiendo digerir aquello. Lo primero es la emoción, ir a buscar la emoción. A partir de ahí, si tenemos un conflicto con una persona, lo que vamos a hacer es, por un lado, expresarle a la persona qué emoción intrínseca hemos sentido cuando ha pasado eso y a partir de ahí decirle el pacto que queremos que a partir de ahora pase entre nosotros. Es decir,
mira, cuando ha pasado esto yo me he sentido así y por favor te pido que la próxima vez hagas esto otro. También, gracias a esa emoción, cuando tú ves que a lo mejor puedes llegar a tener ira, respirar esa ira y decir, vale, hay ira, ahora en mi ambiente hay ira, porque en mí hay ira. ¿Y qué quiero poner? ¿Qué quiero poner en esta situación? Y para mí, siempre quiero poner amor. Yeah. Entonces, decir, vale, quiero poner amor y poner toda la intención de poner amor en esa situación, aunque a veces parezca difícil. Y al ser consciente de la emoción que tienes y ser consciente de lo que está pasando en ti y conocerte tanto, va a ayudarte a que esa ira se disipe y estés colocando amor. Y a partir de ahí, vivir ya en paz, comunicándote bien y vivir en paz, que al final es a lo que hemos venido aquí a experimentar el amor y la paz. Silvia Clay, es muy interesante, muy fuerte lo que estás comentando, te lo agradezco mucho. No sé si hay algún tema, algún aspecto de todo el espectro que hemos tocado, del tema comunicación, voz, que tú creas que no hemos tocado y que te gustaría plasmar, decir como última cosa en esta entrevista fantástica que estamos haciendo. Hemos tocado muchas cosas, ¿eh? Sí. Me encanta la entrevista que hemos hecho, hemos tocado muchísimas cosas. Y con lo que me quedo sobre todo es que la comunicación siempre va desde una introspección primera nuestra y de ser consciente de lo que decimos y de tener la confianza absoluta de que lo que estamos haciendo y diciendo es lo correcto. Es lo correcto o es nuestra verdad, que al final es nuestra verdad, aunque nos estemos equivocando, pero cuando es tu verdad, y cuando alguien te dice, bueno, que te estás equivocando en esto, pues siempre puedes cambiar la visión, pero cuando es tu verdad y tú tienes confianza en ti mismo, sabes perfectamente lo que dices y desde dónde lo dices, eso magnetiza, eso te hace cautivar a las personas que están a tu alrededor. Silvia Clay, profesora de comunicación, coach vocal, cantante. Te agradezco muchísimo, todo el equipo te agradecemos mucho toda esta entrevista que nos has proporcionado, que ha sido magnífica. Yo creo que va a ayudar mucho al concepto este de la comunicación, de cómo cuidarnos la voz y sobre todo esta autoconfianza que tenemos que tener a la hora de comunicar. Es más importante el cómo y no tanto el qué, ¿no? Que a veces estamos más pendientes del qué que en el cómo. Muchísimas gracias, Silvia, y te deseo muchísimos éxitos en tu vida profesional. Gracias a ti, Rafael. Gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Chao. Sigue, persiste. Sigue, síguelo.